Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Y el día de hoy, como se los había prometido, vamos a hablar del canon de vampiros. Bueno, como ya habíamos visto un poquito en el video anterior, que estuvimos hablando de Edgar Allan Poe y la filosofía de la creación, de la composición, perdón. Bueno, pues estamos con todo este hilo temático de terror, vamos a abordar la temática de los vampiros y hoy nos toca precisamente hablar del canon de vampiros. Y no, Crepúsculo no es parte del canon de vampiros. ¿Por qué? Porque el canon de vampiros se estableció básicamente o se inaugura con el cuento de Polidori. ¿Dónde está? Acá. El vampiro, que así se llama, el vampiro de Polidori. Bueno, antes de adentrarnos un poco a este texto, vamos a hacer un pequeño repaso con mis mágicos apuntes. Bueno, número 1, ¿qué podemos decir de los relatos de vampiros? Número 1, siempre hay inmortalidad. Hay un dominio que sobre otras personas que lleva a la destrucción o autodestrucción. Por eso les digo que si ponen atención también en el cuento de Poe de Berenice, vamos a encontrar muchas de esas cosas, pero lo analizaremos hacia final de mes. Hay fascinación por los hombres, cierto tipo de hombres o cierto tipo de mujeres. Siempre como el vampirismo, la temática del vampirismo se inaugura en lo que es del romanticismo, y el romanticismo, entre todas las cosas que trae, siempre van a ser esos escenarios oscuros, mujeres pálidas, los pañuelos de sangre siempre van a ser algo muy reiterativo a lo largo de la letra del romanticismo, y cuando hablamos de vampiros va a aparecer más todos esos contrastes, básicamente el rojo, el blanco y el negro, gente moribunda, pálida, enfermiza, débil. Vamos a ver qué más. Hay una especie de desprecio por todo lo que es humano. Vamos a recordar que en el romanticismo la gente se concentra más en las cosas como más etéreas, más sublimes. Entonces es lógico que cuando hablemos de literatura de vampiros o del canon de vampiros, que se inaugura precisamente en esta época, pues el desprecio por todo lo humano puede tener varias maneras de aparecer. Puede ser desprecio por lo humano por parte del vampiro, o desprecio de lo humano refiriéndose a los aspectos lascivos y carnales que representaría el vampiro. Depende de desde qué óptica estemos. Obviamente los vampiros resucitan, reviven. El mal no es castigado. En este caso, al menos en los primeros textos, vamos a encontrar que la figura del vampiro no se castiga, no, digamos, no afronta un juicio, que en el de Polidori va a aparecer muy claro. En ese sentido, Polidori, en su relato El vampiro, se los voy a dejar en el blog, y además es muy fácil de conseguir, lo googlean y enseguida les va a aparecer. Él pone lo que es el arquetipo del vampiro. Dato curioso de Polidori, él se suicida una vez enloquecido tomando veneno. Esto ocurre en 1821. Y bueno, vamos a encontrar que la figura del vampiro se puede rastrear hacia muchas culturas. Vamos a encontrar a los babilonios, y estos se llegan a hibridar con la tradición hebrea al hablar de Lilith, que fue la primera mujer. De hecho, ella es también un demonio sumerio. En muchas enciclopedias así aparece mucho antes que en el judaísmo, así que es como un hilo conductor. Cuando a ella la expulsan del paraíso por ser la primera mujer de Adán y que no quería estar subyugada a él, se le condena a vivir fuera y a alimentarse de sangre. También vamos a encontrar, por ejemplo, en la tradición árabe el ghoul o ghoul, que es básicamente descrito con crueldad, canibalismo. También empieza a tener todas esas características del vampiro. Vamos a empezar a ver que ellas empiezan a sumar. Y esto es solamente de, digamos, culturas mucho más antiguas que las religiones, que la religión cristiana. Vamos a ver que en China está el Xiangxi.
Este es básicamente un cadáver reanimado por los rayos de la luna. En algunas partes he leído que se alimenta del chi de las personas. De todos modos, hay una tesis donde viene todo esto desglosado de una manera magnífica. No recuerdo el autor, pero igual se los dejo en el blog. De todos modos, hay una página que se llama academia.edu. Ahí lo pueden buscar muy bien también. Creo que su tesis se llama La metamorfosis del vampiro. Y bueno, también les dejaré el enlace en la descripción y está en el blog para que lo puedan descargar y leer. Tenemos también que en las culturas aztecas también hay, en todo lo que es Mesoamérica, Sudamérica, está el chihuateto, creo que algo así pone. Y tenemos en Grecia las lamias, bueno, y así van a ir apareciendo más y más y más. Ya con la Ilustración, cuando empieza todo el razonamiento, Voltaire y Rousseau empiezan a cuestionar un poco esta figura del vampiro. Vamos a ver que les interesa más que nada saber por qué surge, por qué sale. Dan ya como terminado el mito, pero como que todavía les queda la duda. Eran hombres de ciencia, hombres inteligentes, pero todavía dicen, bueno, vamos con cuidado, vamos a ver de dónde sale todo esto y vamos a ir adentrándonos más. Vamos a encontrar también algo muy interesante, y es que el vampiro ofrece, como dice este chico en su tesis, que no recuerdo el nombre, el vampiro ofrece más o menos las mismas cuestiones que Jesús ofrece vida eterna, y dice, si toman mi sangre y comen mi carne tendrán vida eterna, pero el vampiro lo desvincula por completo de la divinidad. Es una versión muy, digamos, corrupta de lo que sería toda la ceremonia de, pues, ese rito de la última cena, que en las tradiciones cristianas es algo muy positivo. También vamos a ver ¿qué otra cosa? Que en las antiguas culturas se decía que aquellos que morían antes de tiempo estaban condenados a ser vampiros. Se creía, por ejemplo, en las tradiciones aztecas, que las mujeres muertas en el parto podrían convertirse en vampiros, que los suicidas ya en la Edad Media podían ser vampiros, que los que morían de manera joven o cruel podían ser convertidos en vampiros. Eso también va a alimentar a toda la literatura. Y vamos a ver que siempre hay una especie de oposición entre el bien y el mal en esto, y siempre el vampiro va a representar como que los instintos primitivos, y usualmente en ciertos tipos de literatura está asociado a Oriente, lo primitivo, en contraste con Occidente, que es lo civilizador, lo racional. Recordemos que la figura del vampiro va a tener mucho de la lujuria, los bajos instintos. Son temáticas que Todorov llega a abordar en este texto, las temáticas del tú y de los vampiros, y cómo los vampiros tienen una relación muy, muy estrecha con la sexualidad y otras bajas pasiones de la humanidad, encontrarse con los que van a acabar con ellos, que van a ser la luz, la inteligencia, la castidad, la pureza, lo que Occidente toda la vida ha creído que es. Y bueno, vamos a ver cómo se llama, que van a ir apareciendo varios tipos de vampiros conforme va pasando el tiempo. En el siglo XIX están los vampiros que se alimentan de sangre, que son los que conocemos, básicamente Drácula y toda la corte que tienen. Y ya en el siglo XX vamos a empezar a ver unos que son vampiros psicológicos, es decir, ellos se alimentan a través de esta relación tiránica que hay con su víctima. No es tanto como que le saquen sangre. Y bueno, ahora vamos a hablar de Polidori, ya para terminar y tener más claro a qué me refiero con todo esto del canon de vampiros. Por aquí está. Bien, en su libro, este es un libro que recoge relatos de vampiros, yo se los enseñé, lo adquirí en la Philae de este año 2016. Bueno, Polidori, la historia, para que la sepan, para quien no la sepa y para quien la sepa, sí, que lo pueda recordar. Mary Shelley, Polidori, su esposo y no recuerdo qué otros dos escritores se encontraban en una cabaña, no podían salir, era como una cabaña mansión, estaba lloviendo, no podían salir y se retaron a escribir un relato de vampiros o de terror
y el que lo acabara primero pues ganaba. Los únicos dos que nos llegan hasta estas fechas son Frankenstein y el vampiro. Polidori era un doctor. Bueno, entonces él empieza a escribir, de hecho, como ya dije, esto inaugura el arquetipo del vampiro, él empieza a escribir la historia de un personaje bastante peculiar, alejado, que es como misterioso, cautiva a las chicas y pone en oposición a un chico romántico, dulce, muy inocente, que se vuelve amigo de este. Y como empieza a ver los vicios que tiene este otro, quiere alejarse. Van a Grecia, ellos llegan a viajar juntos, van a Grecia, hay un incidente donde muere una joven y él empieza a sospechar un poco más de su compañero. De hecho, si se los cuento ya les estaré diciendo todo el texto y si lo quieren leer, pues es que realmente es sorprendente. Pero vamos a encontrar cómo en este único cuento, el que inaugura el arquetipo del vampiro, aparecen las imágenes de las mujeres frágiles, blancas, pálidas, la muerte de un ser querido, la muerte o el alejamiento de esas mujeres que son hermosas, fantásticas, que despiertan pasiones, porque también tienen como ese halo de pureza, cómo el vampiro logra atravesar todas estas circunstancias para poseer a dicho personaje, cómo el vampiro lo que quiere hacer es destruir la vida de los demás. Todo eso lo vamos a ir encontrando en los libros en el cuento de Polidori. Él tiene una hermana que se aproxima a casarse. Él llega a caer en la desgracia, él llega a padecer de locura, que es otro de los temas del tú que enuncia Todorov. Entonces, les recomiendo este cuento bastante... es que creo que es lo más ilustrativo. Y a partir de yo daré por sentado que ya lo leyeron cuando nos veamos la siguiente semana. Vamos a estar hablando ya de los vampiros en la literatura, Polidori, Drácula y Berenice de Poe. Y terminamos el mes hablando de lo que es el terror en Edgar Allan Poe. Yo les sugiero que lo lean. Está fantástico. Vamos a ir hallando muchas cosas que nos van a hacer pensar que Crepúsculo no es literatura de vampiros, no entra en el canon. El canon sí puede llegar a ser flexible, pero no tanto porque eso ya es demasiado estúpido. Aunque a mí me gustó en su momento, sí. Pero bueno, básicamente léanlo para la próxima semana. Se los recomiendo muchísimo. Nos va a arrojar mucha luz sobre las cosas que se están haciendo ahora. La literatura que estamos viendo de vampiros es, no es, porque sí es, porque no es. ¿Se puede lograr esto? ¿Se puede modificar el canon? No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, perdón si estuvo un poquito enredado este final. No sabía bien cómo terminarlo. En fin, pues básicamente es eso. Les dejo la tesis que les dije en mi blog. Dejen sus comentarios, denle like a este video. Suscríbanse si no están suscritos. Eso los hará más bellos y más inteligentes. Compártanlo, síganme en la página de Facebook. Y bueno, hasta la próxima.